Ibiza Melián, te agradezco mucho tu presencia nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Ha sido delicioso en otras ocasiones estar platicando contigo. Hemos tenido opiniones muy, muy favorables y gente muy interesada, todos nuestros ¿cómo le llamamos? Televidentes, ¿no? Podríamos, más bien le llamamos internautas, porque son las personas que nos ven por Sí. televisión, por vía internet. Entonces hemos tenido muchas opiniones y muchos comentarios, muchas preguntas, gente que está interesada en participar de los cursos de Ibiza Melián, y les hemos contestado que tienes un canal en YouTube, tienes en todas las redes sociales, y que podemos acceder tanto a los cursos, llamémosle completos o largos, como a segmentos más pequeños de unos cuantos minutos o los muy cortitos, los shorts de un minuto. Entonces, esta amplitud de posibilidades ha emocionado mucho a nuestra gente. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de que nos acompañes. Y en ocasión anterior que estuvimos charlando contigo, hablabas de una parte de tus cursos que tratan específicamente de lo que se llama gnosis, esta lucha por el conocimiento, que finalmente se busca el conocimiento de la verdad, pero pues como que lo podemos darle la vuelta y decir, todo empieza donde termina y lo que se trata es del conocimiento de uno mismo y llegar a una especie de camino de perfección. Todas esas cosas que nos explicaste en otra ocasión me encantaron, pero el tiempo, Ibiza y amigos, ustedes saben el tiempo, el reloj sigue avanzando y llegamos al momento que tuvimos que cortar, pero ahorita teniendo la oportunidad de retomar el hilo, Ibiza, discúlpame que hayamos cortado la ocasión anterior, pero ¿cómo continuamos con esto de tus cursos? ¿Cuál sería la siguiente etapa después de la gnosis? En el último me dijiste que hablabas del bien y el mal, la Sí. negritud y la blancura y después la otra rama de lo rojo. En fin, ¿cómo vamos Yo a creo que siempre, encajonar o enganchar lo claro. anterior con lo nuevo? Yo siempre digo que el curso está relacionado, cada capítulo lleva al anterior, es decir, está relacionado uno con otro. Para entender conceptos después, posteriores hay que entender primero los conceptos primero. Entonces, lo de la gnosis es importante porque era el primer capítulo que publiqué, y es todos estos movimientos, todas estas corrientes de las que hablamos, tienen esa preeminencia gnóstica, esa chispa gnóstica. Después, la iluminación espiritual dijimos que se alcanzaba cuando se conseguía ese conocimiento, que en la Cábala se llama Dat. Cuando nos separábamos de esa unidad primigenia, aparecía el mal. Y después, algo muy importante, como comentamos, es la reencarnación. Y venimos diciendo desde las etapas anteriores que no en todas las culturas, si la Iglesia Católica condenó en el 500 y pico la preexistencia del alma, el resto de corrientes no. ¿Y por qué al principio se hablaba incluso en el cristianismo de la preexistencia del alma? Por Platón. Dijimos que la religión cristiana bebe muchísimo de Platón y Filón de Alejandría, que era un intelectual judío. Bueno, pues bebe mucho de Platón, y Platón tiene un mito en el que él dice que hay un soldado que va a la guerra, mueren todos los que estaban batallando en su bando en la guerra, y él supuestamente también muere. Entonces, a los 12 días, cuando ya ha pasado esa batalla, vienen a recoger los griegos, vienen a recoger esos cadáveres que se ven en el campo de batalla y a darles digna sepultura. Bueno, pues cuando se encuentran con el cuerpo de este soldado, se dan cuenta que está incorrupto, que está tal cual. Aún así, se lo lleva y lo llevan a una pira funeraria para quemarlo. Cuando va a arder, ahí van a encender la pira funeraria, ese soldado se despierta. Y él mismo es el que habla de que él fue Dodoldón, de que él llegó a supuestamente muere, llega a una parte donde hay un tribunal que juzga a las almas que mueren, y donde a él se le permite que vea todo lo que ha pasado para que cuando regrese lo cuente. Bueno, pues él dice que cuando uno muere, estas almas son juzgadas por ese tribunal, y dependiendo de las faltas que has cometido, subes por un túnel o bajas hacia arriba. Cuando haya pasado cierto tiempo, las almas que subieron bajan blanquitas, y las que bajaron suben medias oscurillas, medias manchadas, y se van a un río. Él habla del río del olvido.
una pradera y donde hay un río donde beben las aguas del olvido. Y ahí beben las aguas del olvido. Pero antes, El famoso leteo. exacto, antes se les dice, bueno, pueden elegir la vida que quieran. Es decir, pueden elegir, si fueron antes o en esta vida, pueden elegir la vida que quieran. Entonces, lo que viene a decirnos es que depende de nosotros la elección. Depende, claro, de nosotros y de nuestras acciones. Porque dependiendo de lo que hayas cometido, si estás más blanquito o más manchado, pues podrás elegir de una forma u otra. Y una vez que has elegido la nueva reencarnación, vuelves otra vez a la tierra. Entonces, de ahí la importancia y que esas almas que él vio, cuenta este soldado, que él vio como un alma de uno de los reyes que había sido un tirano, bajó hacia abajo y lo obligan a estar 1000 años ahí pasando penitencia. O sea, dependiendo de lo que tú hayas cometido, pues vuelves o no. Este mito, que es con lo que decimos que es el de la reencarnación, de que habla Platón, hasta el 500 y pico, Orígenes es el que defiende la preexistencia del alma dentro del cristianismo, a Orígenes se le decreta que es un hereje. Pero si leemos en el budismo tibetano, el libro de los muertos, vemos una leyenda más o menos, un mito más o menos similar, donde dice que la persona muere, que cuando muere va a ese bardo donde está, donde tiene que pasar por diferentes procesos y tiene que luchar, tiene que prepararse. Viene a ser algo muy similar lo que es al libro de los muertos, que mal llamado libro de los muertos del Antiguo Egipto, el llamado libro al salir del sol. Pero que era el libro de uno de los muertos antiguos y se tiene que enfrentar a una serie de vicisitudes para al final llegar a una habitación donde se le invita a elegir dónde quiere reencarnarse. Y entonces ve a varias parejas copulando y él decide en qué pareja se quiere reencarnar. Entonces, si vemos en una y en otra tradición, se habla exactamente más o menos de un mito similar. Bueno, pues hablándose de ese mito similar, ya en nuestra época, mito del que habla, por cierto, de ese más allá, de esa ida y venida, como fue también el mito de Gilgamesh, que habla de ese más allá, de esa reencarnación, de esa vuelta. Bueno, hablando de eso, hay un médico en el siglo XX que Adrian Moody, que él habla de esas experiencias cercanas a la muerte, la SM, que son esas personas que realmente mueren y vuelven otra vez, no terminan muriendo exactamente y vuelven. Porque ese mito, decimos, de muerte y resurrección, también lo tenemos, por ejemplo, el mito de Perséfone, de esa bajada, subida. Uno vemos como a lo largo de la historia se repiten una y otra vez similares mitos. O en el antiguo Egipto, en el Hades, como van y vienen. Bueno, O pues quizá no, quizá no fueron mitos, quizá fueron verdaderas descripciones de algo, de exacto, vivencias reales, ¿no? dentro de su contexto vienen a hablar exactamente de lo mismo. Bueno, pues Adrian Moody, este médico, dice que se encontró que muchos de sus pacientes, pues al final no morían. Decían, dice, bueno, ¿y por qué hay tantas experiencias cercanas a la muerte ahora y no antes? Por una sencilla razón, porque la medicina ha avanzado. Antes te moría y te moría. Ahora, con esas técnicas respiratorias y demás, pues las personas quedan clínicamente muertas, pero pueden otra vez volver y durante unos segundos su corazón no funciona o su cerebro se queda y funciona. O incluso ahora se ha descubierto eso que decimos. Bueno, Adrian Moody dijo que todos sus pacientes pasaban por un proceso similar. Es decir, habían 12 pasos, que en unos se cumplían de una forma y otros no. Bueno, un paso es ese túnel que dicen que los que se van a ir ven. Hay un cuadro que es del Bosco, que es el Monte Empirio, la subida al Monte Empirio de 1400 y pico, donde se ve ese túnel y donde se ven las almas. O sea que ya desde esa época se habla de ese túnel, que no es algo nuevo. Bueno, pues él dice que sus pacientes veían un túnel, en ese túnel se le acercaban familiares o personas que estaban muy cercanas a él y que lo tranquilizaba y que después se encontraba ante un ser de luz que era todo bondad y amor. Recordemos que Platón decía que cuando uno se acercaba a la unidad, todo era belleza y bondad. Pues se acercaba. Cuando llegan ahí, esas personas no quieren volver. Porque ven que todo eso es bello, que todo eso es perfecto, que todo eso es maravilloso. Entonces, cuando llegan ahí en un momento determinado, ellos no quieren volver, pero alguien les dice que no, que tienen que regresar.
que su propósito vital no se han cumplido y que tienen que regresar. Y han contado. Entonces, vemos cómo en diferentes tipos de culturas y creencias más o menos se cuentan aspectos similares. Entre las dos, unos ven un túnel, otros ven una carretera, otros ven, pero más o menos similar. Esos seres de luz, de bondad y demás, los van viendo cada uno. Entonces, vemos cómo se repite una y otra vez. Incluso se han hecho estudios de esas personas que dicen recordar vidas pasadas. Será, no será. Pero lo cierto es que ellos dicen recordar. Hay una corriente, cuando el movimiento espiritista empieza fuerte, estamos hablando con el caso de las hermanas Fox. Las hermanas Fox en Estados Unidos, ellas comentaban que sus padres fueron a una casa, ellas eran pequeñas y oían ruidos en esa casa. Entonces ellas decían que se conectaban con un espíritu. Bueno, la cuestión es que cuando le preguntaron que dónde estaban ese espíritu, ellas dijeron que en el sótano. En el sótano no ven ningún espíritu, van a buscar y no ven ningún cuerpo, porque se inunda el sótano y no pueden entrar a buscar el cuerpo. Bueno, la historia de las hermanas Fox es que al final ellas eran dos, una mayor se une con ella y empiezan a hacer reuniones de espiritismo de medio. Y en esa era la época de las mesas parlantes, es decir, esas mesas que se subían y demás, que al final lo hacían como un pasatiempo, no era nada ni de conexión. En una de esas mesas parlantes, de esa conexión, aparece un profesor que era científico que llevará a llamarse Alan Kardec, pero su nombre era francés, era otro, donde en esas conexiones le dicen que él había sido un druida y que era su nombre. Entonces, él empieza a darse cuenta de esa corriente espiritista, de que empieza a hacerse fuerte y él escribe y llega a decir que venimos a este mundo precisamente en ese siglo XIX, que venimos a este mundo a perfeccionarnos ahí. Cuando él muere, sus seguidores, Alan Kardec escribe todo de todo esto, se hace un esfuerzo tremendo defendiendo de esa segunda vida, de que venimos aquí a cumplir el propósito y que si no cumplimos ese propósito estamos condenados a venir una y otra vez. Alan Kardec escribe un libro y es el último libro que quema la Inquisición. Lo quema en Barcelona, ese libro lleva a Barcelona y ese libro es quemado en Barcelona. Cuando Alan Kardec muere, todos sus seguidores, tiene un gran grupo de seguidores, se esparcen por el mundo, es la corriente espiritista y que por cierto son bastante fuertes en Brasil. Ahí es donde realmente ellos son fuertes. Puesto este movimiento, él muere y le ponen en su tumba un frontispicio donde llegan a decir que todo es nacer, morir y aprender y volver a nacer, porque venimos a cumplir un propósito. Si no cumplimos ese propósito, estamos condenados a venir una y otra vez. Entonces, todas estas corrientes, todas las culturas vienen a hablar de lo mismo. Bueno, Te voy a otro, comentar, sí. te comento, Ibiza, que aquí en México, varios presidentes de la República, sobre todo a inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX, fueron espiritistas, demostradamente espiritistas y creyentes muy fervorosos de esa corriente. ¿No? Por ejemplo, Francisco I. Madero, que fue uno muerto durante la Revolución, y finalmente, ya después de mediados del siglo XX, hasta López Portillo, Guillermo López, no, perdón, López Portillo, también fue un espiritista, su hermana y todo hacían ejercicios de mediunidad, de manera es que casi te podría decir que en México ha sido oficial el espiritismo. Entonces, no solamente León Denis o Denisar Claro, ¿qué es lo que Lluvia, sino decía? Y esto lo va a decir también los elegidos, lo va a decir Luis Claude de San Martín en el martinismo. Los elegidos Cohen, que hablamos de ese movimiento que se separa de la masonería, ellos lo que decían es que podían conectar con esos seres, esa mediumnidad, y conectarse con seres para conseguir propósito. Pero ¿qué es lo que dice Luis Claude de San Martín? Que cuidado con estas conexiones, porque lo más probable es que nosotros nos conectemos con seres degradados. Luis Claude de San Martín decía que en estas conexiones nosotros padecemos el pecado original, es decir, estamos diciendo que venimos a perfeccionarnos, a aprender, pero lo probable es que nosotros seamos bastante imperfectos. Entonces, por vibración, vamos a atraer seres que sean igual de imperfectos que nosotros.
Entonces, puesto que atraemos esos seres que son imperfectos como nosotros, nos pueden engañar. Y de eso Allan Kardec también advertía, ¿no? De que muchos de los espíritus que vienen nos hacen pasar por otros y engañan, ¿no? Grave Entonces, riesgo. exactamente. Entonces, por eso decía Luis Claude de San Martín, los elegidos Cohen conectaban y Luis Claude de San Martín se hizo y una corriente únicamente filosófica y él se negaba a esa conexión. Se negaba porque decía, de lo que se trata es la reintegración del ser, es decir, volver a nuestro, aprender, perfeccionarnos y volver a nuestro estado primario antes del pecado original y perfeccionarnos. Pero como es muy improbable que nosotros lleguemos ahí, es decir, que nos convertamos en el filósofo que decía Platón, no hagas estas cosas porque terminarás acercándote a seres que vibran. Hoy se habla de la teoría de las cuerdas por vibración, de que hay unos pequeños filamentos que están continuamente vibrando y que al final todos nos acercamos por vibración. O el experimento de Masaru Emoto con el agua, las gotas de agua que cuando las mirabas al microscopio, dependiendo si había música clásica, si sonaba música clásica o palabras de amor, se formaban cosas bellas. Si sonaba música disarmónica o palabras de conflicto y demás, se formaba el caos. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Qué Lo único bonito. lo único que podemos hacer es, como decimos, perfeccionarnos y mejorar cada uno, pero intentar pedir esa ayuda externa supuestamente nos puede llevar más perjuicio que beneficio porque al final tenemos que ser conscientes de que nosotros somos primero unos aprendices, seres imperfectos y que probablemente nos atraigamos a seres perfectos como nosotros. En la Cábala, ellos también creen en la reencarnación. Ellos dicen que había un alma original, que era la Adán Kadmon, y de ese Adán Kadmon se separaron el resto del alma. Almas que venían en pareja. Igualmente encontramos el mito gnóstico de los eones, que venían en pareja. Entonces, de ahí que en nuestra vida muy pocos pueden encontrar el alma gemela. Esa alma gemela que está unida. Siempre digo que yo he encontrado mi alma gemela y mi marido. Ah, qué bonito, qué bonito. Entonces, que encontramos esa alma gemela, pero que es muy complicado de encontrarla. O por ejemplo, en Oriente se habla del hilo rojo, ¿no? De que nuestra alma gemela la traemos con ese hilo rojo. Bueno, pues la Cábala lo que hablaba es que esas 600.000 almas que se separaron, cada una se separó unas de la cabeza, con lo cual digamos que su virtud o lo que saben hacer mejor son las capacidades intelectuales, de ahí que todos seamos buenos en algo, pero en diferentes cosas. Unos seamos más buenos intelectualmente porque nos separamos de la cabeza, otros se separaron de las manos, con lo cual esas personas que saben arreglar cualquier cosa muy rápido, porque saben esas actividades manuales, otros de las piernas, y esas piernas son los más deportistas, los que están propensos al deporte, ¿no? Hoy la educación, la pedagogía nos vuelve a hablar de esto, de que todas las personas tienen una cualidad que sobresale sobre las demás. Lo que hay que hacer es buscar, encontrar esa cualidad y potenciarla. Porque eso es lo que va a ser excelente. Si yo no soy bueno en matemáticas y me intentas poner en matemáticas, al final sí, voy a ser mediano, pero no voy a ser excelente en matemáticas porque no es lo mío. A lo mejor mi excelencia es escribiendo o haciendo otra cosa. Cada persona tenemos una cualidad, lo que hay que potenciarla. Y yo en la educación vuelvo a decir lo mismo. Bueno, Las pu- facultades. exactamente. Pues la Cábala comentaba esto. Y la Cábala también habla de la reencarnación. Ellos dicen que venimos a aprender, que venimos a aprender y que hay que tener cuidado porque atraemos lo que vibramos. Entonces ellos hablan de una especie de limbo el purgatorio, le llamamos los cristianos. Ellos hablan del Kafakela. El Kafakela es donde están aquellas almas que estaban en Malhut, es decir, estaban en la materia, no se habían crecido nada y que todavía no saben si están muertas o están vivas. Entonces, como no tienen claro si están muertas o no están vivas, necesitan otro cuerpo para quedarse en la materia. Y volver a Entonces, empezar. exactamente, pero eso es un peligro, porque si se te adhieren a tu cuerpo, se van a adherir siempre a los cuerpos, a las personas que vibran muy abajo, que están igual de bajos que ellos. Pero si se te adhiere a tu cuerpo, eso es lo que decimos en el cristianismo la posesión.
cuando hablamos de posesiones diabólicas, ¿no? Al final un alma se te está adhiriendo a ti y no te va a permitir a ti desarrollarte si no está queriendo cumplir, porque son almas que vivan muy bajo. Por eso la importancia de crecer y de vibrar alto, porque si no, según ellos, tienes el peligro de que se te peguen este tipo de almas. Claro, Puede ser también que tú seas tan desarrollado y hayas crecido intelectualmente que un alma benefactora, es decir, un alma de un sabio, de un justo, venga y se adhiera a ti. Entonces, en ese caso sería al contrario, pero que lo probable es que si vibramos muy bajo se nos puedan pegar este tipo de almas. De ahí que ellos digan hay que aprender, hay que reincorporarse, hay que tratar de avanzar. Y eso fue una de las clases en las que yo hablé de la reencarnación, pero una de las siguientes era el propósito vital. Porque lo que el dicen todas estas propósito vital. vital, es decir, lo que dicen todas estas corrientes es que nosotros venimos aquí porque tenemos que aprender algo. Con lo cual, tenemos que aprender, tenemos que venir a hacer un propósito, cumplir algo. ¿A qué vine? Exactamente. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Hoy se ha demostrado en Japón que hay zonas, los científicos han determinado que hay zonas azules en el mundo, que son aquellas zonas donde la gente vive más tiempo y es más feliz. Y una de esas zonas es Okinawa. Okinawa en Japón. Entonces empezó a investigar, bueno, ¿y por qué viven más tiempo? ¿Será la alimentación? ¿Será el sol? ¿Qué será? Por qué viven más? Entonces se descubrieron que ellos tienen una filosofía que se llama el Ikigai, que es buscar ese propósito vital. Es aquella razón por la que yo cada día me levanto de la cama. Puede ser, pues tener una familia, no tiene que ser gran cosa, pues yo vine a tener una familia, yo vine a escribir, yo vine a compartir, yo vine a, no, puede ser cualquier cosa, no hay cosas ni buenas ni mejores, porque al final solo estás compitiendo con ti mismo, no con nadie más. Y si estamos diciendo que los más perfeccionados son los que han abandonado el ego, pues no tiene sentido que vengas a hacer una cosa mejor o peor, todas son buenas. Claro. Entonces, cuando pensamos que, cuando tenemos claro que queremos hacer algo porque nos admira, entonces tenemos que tener cuidado porque ahí está hablando nuestro ego y no está hablando nuestra razón interior. Entonces, tenemos que volver a autoevaluarnos. Entonces, ellos hablan de ese Ikigai, de ese por qué hemos venido a esta vida. Ellos descubrieron que son los más felices. Y ellos, este Ikigai, ellos dicen que lo que tenemos que averiguar es ¿qué es lo que se me da bien? Como dicen los cabalistas, que cada uno tenemos una cualidad que se nos da bien. ¿Qué es lo que se nos da bien? ¿Qué es lo que yo pasaría horas haciendo? ¿Qué es lo que me gusta hacer? A lo mejor a ti te gusta estar horas, como dice, compartiendo, haciendo charlas, porque se te da bien y es lo que te gusta. Y para ti no es un trabajo, decían, ¿no? Dejaré de trabajar cuando haga lo que me guste. Es decir, a lo mejor estás 10 horas y da igual, pasaría horas haciendo. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te pagarían por hacer? Porque según los cabalistas también necesitas dinero porque no vivimos del aire, necesitamos también, vivimos en la materia, con lo cual, ¿qué es lo que te pagaría por hacer y qué es lo que necesita el mundo? Si tú logras combinar estas cuatro cosas, aparece tu Ikigai. Y ese es tu Armonizar. propósito. Exacto. Y ese es tu propósito vital. Si logras tu propósito vital, es decir, tú vives para cumplir tu propósito vital, son gente que vive más, son más felices, tienen menos enfermedades. Pues eso es lo que hay que lograr. Y después ellos Y lo combinan con una cosa que se llama el Ichigo Ichie, que es con, es decir, en la India se llama, ahora se llama el mindfulness, la atención plena. Ellos, el Ichigo Ichie venía de cuando ponían té. Ellos decían, cuando yo pongo té, tengo que tener la atención plena a poner té, porque este momento no se va a repetir nunca. ah, Entonces yo qué tengo que estar bonito. con los cinco sentidos. O si alguien voy a hablar con un familiar, tengo que estar atento a lo que me dice el familiar. Muchas veces alguien nos viene a hablar y estamos pensando en otra cosa o estamos intentando. Dispersión. Exacto. Pues lo que hay que hacer es hacer las cosas con ese chico y chie, con esa atención plena, porque ese momento nunca se va a repetir, ese familiar nunca va a volver. Y muchas veces nos enfadamos con nosotros mismos cuando decimos, oye, pues no lo sabemos, cada día es un regalo. Lamentablemente, cuando vamos cumpliendo edad, se nos van muriendo familiares y vemos que cada día es un regalo, que hoy estamos, pero mañana no sabemos si vamos a estar. Hay que vivir como si viviéramos 100 años teniendo proyectos, pero siendo consciente de que cada día es un regalo y que mañana no puede. Entonces, si viene un familiar y me habla y yo estoy ocupado en otra cosa y no la atiendo, al final, y no estoy con el Ichigo Ichie, con la atención plena, me voy a arrepentir porque mañana puede ser que ese familiar no esté y que ese momento no vuelva otra vez.
Habría una técnica para lograr eso, Ibiza, porque como un ideal es magnífico, pero ¿qué hago todos los días al amanecer o al dormir? ¿Qué hago para tratar de armonizar entre lo que puedo hacer, lo que me gusta hacer y lo que estoy obligado a hacer? Hoy la ciencia viene a demostrar que la meditación es muy buena, es muy buena para aumentar la concentración. Incluso se está investigando el tema del ayuno, de hacer días de ayuno que aumenta también la concentración de la persona. Pero yo creo que la meditación, decían, crea nuevas sinapsis y crea la concentración. Meditación no tiene por qué ser la oriental. También tenemos meditación dentro del cristianismo, como es, hay un grupo y yo los he entrevistado a sus representantes y es muy prolífico también en Latinoamérica, que es de meditación cristiana. Y ellos hacen meditación. Santa Teresa de Jesús hablaba de la oración de quietud, que era meditación también. Entonces, Primero la contrición, primero exacto, reconocer algo está funcionando mal. En la masonería tenemos, lo mencionabas tú en otra ocasión, un cuarto de reflexiones y nosotros invitamos frecuentemente a tener un cuarto de reflexiones todas las noches antes de dormir, Ibiza. exacto, exacto. Los cristianos también lo llamaban, ¿no? Pitágoras decía que todas las noches debíamos irnos a la cama diciendo que he hecho bien, que puedo mejorar y pensando. Y en el cristianismo también está. Es decir, los cristianos nos tenemos que decir que hemos hecho bien, que podríamos hacer mejor, en que hemos fallado. Al final están todas las culturas. Y él le llama, porque muchas veces cuando hablamos de meditación todo el mundo piensa, bueno, pues de las técnicas orientales. No, no, las hay también dentro del cristianismo. Te digo, hay grupos, son bastante numerosos, que fomentan lo que es la meditación cristiana y se reúnen, y Santa Teresa de Jesús lo divulgaba, la meditación de quietud, en el sufismo a través del rosario de cuenta o el rosario también en el cristianismo, pues cualquiera de las técnicas es válida. Cualquiera de las técnicas es válida, pero la meditación, porque al final estás intentando concentrarte en ese momento. Y se suele decir según te levantas y según te acuestas, que es la oración también, según te acuestas, también está cuando mucha gente pues reza. Pues al final, sea la técnica que sea, de lo que se trata es mantener esa atención. O incluso cuando ustedes están en logia, pues los hacen colectivamente, lo que es Claro. la meditación. En esto profundizamos en la segunda parte de tu curso, Ibiza. Hablamos de lo que es del Ichigo Ichie, si hablamos de lo que es tu propósito vital. Y de esa parte, incluso yo puse también una lámina que es de la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow que habla de que cómo la persona va progresando, ¿no? Maslow, que fue un sociólogo que empezó, bueno, pues primero cuando cubrimos las necesidades básicas, queremos subir al alimento, la comida, queremos subir a la siguiente, que es que tengamos el abrigo, la siguiente, el reconocimiento social, pues esto se le añade una más y se está demostrando que cada vez las personas estamos más desarrolladas, incluso las técnicas, las empresas están enfocadas en esto, el marketing 5.0 que habla Kettler para intentar vender, y incluso en todas las técnicas, que ya no solo tienes que vender, ya no solo compramos un producto, sino que se alinea con nuestros valores y llegar a ese punto, Ali, que el sentirnos realizados y el sentirnos que hemos cumplido nuestro propósito. Entonces nos vamos a encaminar a ese lugar. Es un séptimo peldaño de la pirámide de Maslow. Y lo mismo hacían también los alquimistas. Los alquimistas al final su objetivo, su propósito era conseguir la piedra filosofal, convertir la materia bruta en el oro puro, ¿no? Ese perfeccionamiento, ese avanzar y dependiendo siempre de nuestras calidades. Entonces, de eso sí he hablado una clase de ello y además a mí me gusta siempre incluso de comentar, aunque sea una parte independientemente de la asignatura que debe de haber hecho en el aula a mis alumnos, porque yo creo que cada uno tenemos cualidades distintas y sobre todo a los alumnos, no se puede decir que un alumno es bueno o un alumno es malo, sino cuál es su cualidad y qué es lo que ellos quieren en la vida. Yo creo que si nos educaran así de pequeñitos en qué somos buenos, en cuál es nuestra calidad, al final nos evitaríamos muchos tropiezos en la vida. Los teóricos de la pedagogía hablan de las competencias, es decir, la educación por competencias. Se trata de desarrollar en lo que eres más competente.
Creo que es lo que nos exacto. estás explicando, ¿verdad? Exacto, o las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Gardner decía que no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia y que debíamos educar a la persona de acuerdo con su tipo de inteligencia. Pues esto, porque esa es la próxima clase que voy a dar, a ver si daré próximamente, ese conocimiento, esa enseñanza esotérica. Al final, estamos dándonos cuenta que esa enseñanza esotérica, separada de exotérica, esotérica quiere decir que yo te doy unas herramientas y tú poco a poco vas intentando y que es una enseñanza individualizada y no generalizada para todo. Eso se quiere decir con esotérico, no tiene nada que ver con magia ni nada, pues que esa enseñanza esotérica a lo largo de la historia y en las diferentes corrientes ha inculcado una serie de valores y una serie de conocimientos. Y que hoy la pedagogía, aunque no lo sepa, está cogiendo muchos de esos elementos para impartir, ¿no? Cuando se habla de enseñanza personalizada o demás. O sea que yo creo que es importante el mantener toda esa corriente y seguir en esa línea. Y también es importante, como decimos, usted también lo daba en una clase, en estas corrientes esotéricas, uno de los elementos primordiales es la muerte iniciática. En todos los elementos, en todas estas corrientes, una muerte. San Juan de la Cruz le llamaba la noche oscura del alma. Al final es una muerte. Baja a la oscuridad y sube. Pero es una muerte. Tienes, cuando te das cuenta de que tienes un propósito, de que tienes que aprender, de que tienes que avanzar, tienes que morir, dejar morir lo antiguo, es decir, dejar fallecer lo antiguo y a dar paso a lo nuevo. O los alquimistas pasar de lo nigredo al albedo al arrubedo. Pero tienes que dejar esa parte negra, esa nigredo. Entonces, en todas las corrientes iniciáticas hay una muerte iniciática. Una muerte iniciática que, como decimos, también decía el frontispicio de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Al final, se trata de bajar a nuestra máxima introspección y emerger. Por ejemplo, en la masonería se hace a través del mito de Irán Abif, ese famoso supuesto constructor del templo de Salomón que es asesinado por tres malvados compañeros, como era la hipocresía, la ignorancia y la ambición desmedida. La ignorancia, porque si nos damos cuenta en todos estos que estamos diciendo, tenemos que ir hacia el conocimiento. Entonces, la ignorancia es el mal en sí. Entonces, tenemos que dejar esa ignorancia. Muchas veces hacemos el mal porque somos ignorantes, porque pecamos y no sabemos. Entonces tenemos que aprender, por eso tiene que nacer dentro de nosotros el querer aprender. De ahí que alegóricamente lo matas en la ignorancia, la hipocresía, la mentira, el ser el maya, el decir una cosa y pensar otra completamente distinta, y la ambición desmedida. La ambición desmedida que no caes en la cuenta de que al final todos somos uno, de que todos son tus hermanos y todo lo quieres para ti o el suma cero. Al final se trata de compartir y de crecer conjuntamente. Que esto, aunque lo veamos teñido con el matiz de estas corrientes esotéricas, está demostrado sociológicamente que una sociedad donde solo un pequeño grupo disfruta de unos bienes y el resto del colectivo, de la sociedad, vive en las penurias más sangrantes, esa sociedad está abocada al fracaso. Y terminan habiendo conflictos. Al final, cuando se hicieron las revoluciones liberales, se decían que las democracias solo sobrevendrían cuando hubiese una equiparación entre clases, es decir, cuando esa clase media, donde la mayoría viviera bien, ya que después hubiese uno más rico, bueno, pues no habría problema, pero el problema es que todos tuviesen una mínima vida digna. ¿No? Entonces, cuando pensamos, estamos diciendo de que todos para nosotros y no queremos ese conocimiento, es cuando caemos. Entonces, lo que tenemos que hacer, como decimos, es intentar esa muerte iniciática en esas tres partes, la ambición desmedida, la hipocresía y lo que es La ignorancia. la ignorancia, querer ese conocimiento. Pero igual que tenemos la muerte iniciática de Irán Abif, la había en otras culturas. ¿Qué pasa cuando él muere? En muchos ritos, la muerte de Irán Abif es en el grado tercero, cuando pasas de compañero a maestro. Se supone que ya creces en otro conocimiento más superior. Y en esa muerte, como decimos, también está el guardián de la puerta, ¿no? Cuando tocaban, habían muchos ritos en el que tú tocabas a la puerta y te preguntaban, ¿quién eres? Y cuando le respondía, me llamo fulanito de tal, no habías pasado la prueba. Tenías que responder, yo soy tú.
porque tenía que morir en, como decimos en lo profano, nacer como iniciado, porque me he dado cuenta que tú eres yo. Si te daño a ti, me estoy dañando a mí. En Entonces, algunas culturas mesoamericanas, Ibiza se saludan tocando el pecho y tocando el pecho del otro. Entonces tocas como exactamente. eres tú, soy yo soy tú. Es que es una reminiscencia, desde luego no está explicado con la filosofía que lo haces, pero es una reminiscencia de los actos, ¿no? Exacto, porque al final somos una materia. Tenemos que entender que todos estamos unidos. Entonces, todos estos ritos vienen. ¿Qué es lo que hacen esos ritos? Crear que la persona haya más bondad, haya altruismo, haya la superación. Es lo que tenemos que hacer que crezca dentro de nuestro contexto. Mozart, el gran músico alemán, hizo una ópera que se llama La flauta mágica. Y la flauta mágica es difícil entenderla, aunque todos nos dicen que es una iniciación, pero es difícil entenderla si no es escuchando la explicación que nos acabas de dar ahorita, Ibiza. Tu explicación me aclaró de una manera muy impresionante todo el argumento de la flauta mágica. Hay que entender que como decíamos ayer, en todos estos ritos había, decía el mito de la Torre de Babel dentro de la Biblia, que Dios destruyó la torre porque hablábamos una misma lengua y a partir de ese momento, por nuestra iniquidad, dejamos de hablar esa misma lengua. Esa misma lengua era de los símbolos. Entonces, gracias a los símbolos, sean la corriente que sean, se valen de ellos para llegar a la unidad. Lo que hay que hacer es que ese símbolo no tiene que ocultarnos el objetivo. El objetivo es llegar a la unidad y el símbolo es un medio para llegar a esa unidad. Desde el momento que nosotros veneramos más al símbolo que nuestro objetivo, estamos cometiendo idolatría. Esto se daba en el cristianismo. Por ejemplo, Marguerite Poré fue una mística cristiana francesa. Esta mística cristiana escribió un libro que se llama El espejo de las almas simples. Y en ese espejo de las almas simples, ella hablaba de su amor por Dios, y ella utilizaba un símil, un símbolo que era el espejo, ¿no? Un retrato, donde ella decía que Dios era su amado, estamos hablando del entorno caballeresco, del amor cortés, donde Dios era su amado y el alma era la que tenía que llegar a su amado. Entonces se tenía que valer de ese retrato para no olvidar quién era su amado y poder encontrar a su amado. Pero una vez que ha encontrado a su amado, desecha el retrato. Decían también otro místico, las montañas, San Juan de la Cruz, decía la montaña también, Fray Luis de León también decía, hablaba de la montaña. Tienes que subir una montaña, muchos de los alquimistas dibujan esa montaña donde se encuentra la unidad o las montañas sagradas. Tienes que subir ahí para llegar a esa unidad, pero al final es un símbolo. Cuando ya hemos llegado a la unidad, tenemos que desechar esos símbolos. Lo mismo hay símbolos en todas las corrientes, el pelícano que decíamos, muchísimos símbolos que al final lo que intentan transmitir es un conocimiento, pero que ese símbolo no está por encima del objetivo. La estrella flamígera es un símbolo o la rosa roja es un símbolo, porque el fin último es conseguir la unidad. Una vez que la hemos conseguido, desechamos el símbolo. Pero muchas veces el ser humano nos perdemos en ese simbolismo y en ese dogmatismo simbólico. Por eso decimos que en estas corrientes no hay secreto, porque el secreto es el que cada uno entienda de cada cosa. Ahorita que hablabas de la mística francesa, me hiciste recordar a una monja poeta mexicana que se llama Juana Inés de la Cruz. Y Juana Inés de la Cruz también tenía un amor precisamente con el Ser Supremo y lo plasma en sus poemas de una manera muy brillante. No sé qué tanto hayas conocido a Juana Inés de la Cruz, pero tiene Ah, pensamientos de ese tipo y fue su vida dedicada a ser monja de claustro, pero al mismo tiempo una poeta que pues trascendió en las artes. pues este Amor Cortés, quien realmente lo puso en boga, bueno, el Amor Cortés no, el Amor Cortés está claro que estaba las novelas caballerescas, pero quien lo puso en boga dentro del cristianismo fue, dijimos, San Bernardo de Claraval, porque San Bernardo de Claraval rescata pasajes de la Biblia y él habla precisamente de ese amor cortés, de ese amor, de esa unión con Dios. Y a partir de ahí beben lo que es Marguerite Poré y otros místicos sobre ese amor, esa unión, ese éxtasis, ¿no? Esa unión de llegada a esa iluminación donde todo se convierte en uno. Al final ellos de lo que hablaban es dejar atrás la fragmentación para llegar a la unificación. Y a través de ese amor, y como decía, porque es que es muy, tanto San Pablo
dijimos, Platón, San Pablo habla que para llegar a Dios, para llegar a la unidad, únicamente se puede hacer a través del amor. Cuando no existe ese amor, cuando estamos dividiendo y diciendo este es diferente a mí, esto yo tengo la razón y el otro no la tiene, entonces ya ahí ya estamos separados, ya estamos degradándonos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que dicen los cabalistas que siempre seremos un eterno aprendiz, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos caer en cualquier momento. Cuando desde el momento que decimos creemos saber, bajamos. Y la Biblia está llena de pasajes en la que dice que Dios detesta a los soberbios y que solo llegarán a las puertas del paraíso aquellos que presenten la humildad. Cuando nosotros creemos saber una cosa es que no la sabemos. Entonces, este camino es muy largo, tiene muchas vicisitudes y en cualquier momento podemos retroceder. Es decir, cuando somos influjo de los halagos o nos afectan las reprimendas, ya estamos desviándonos del camino. Esta sería un poco la explicación más materializada del famoso paso a través del ojo de una aguja. También es más fácil porque hay que entrar con el corazón, hay que entrar con la humildad y con la mirada de un niño. Al final el querer aprender, el querer progresar y ese amor innato y que muchas veces por circunstancias de la vida vamos perdiendo. Como decíamos en la ocasión anterior, el canto de la perla. Es que hay que recordar que tenemos que rescatar esa perla. Esa perla a través del amor, a través del trabajo, a través de la introspección, a través del compartir con los demás. Porque al final, si yo soy tú y tú eres yo y todo está conectado, probablemente a lo mejor esto es una realidad. Decía Platón en su fábula de la caverna, que vivimos como si estuviéramos atados a una cadena y estuviésemos viendo sombras en una pared. Pero un día alguien se separó, se soltó de esa cadena, salió fuera de la cueva, vio la luz y encontró que aquello era irreal, que aquello era falso. ¿Qué es lo que pasó? Que Platón, esta persona que se desligó, decía Platón, que eran los filósofos, tenía su obligación a volver a la caverna y contarle a los demás qué es lo que había visto, para que se dieran cuenta de lo que veían era real. ¿Qué es lo que decía Platón? Que había que tener cuidado porque esas personas primero te ignorarán. Bueno, eso también lo decía Mahatma Gandhi, ¿no? Dice, primero te ignoran, después se ríen de ti y por último te atacan, porque las intentas sacar de su zona de confort. Entonces, una reacción es atacar a los demás. Y tenemos que tener claro que si esto es irreal, no sabemos exactamente y el conocimiento avanza tanto y somos tan humildes, nunca podemos juzgar lo que saben los demás o lo que dicen los demás. Que esto no se trata de relativismo, esto se trata de que, por supuesto, hay unos derechos mínimos que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, que decía San Pablo, que Dios inscribió en los corazones, y mientras tú respetes esos derechos fundamentales de los demás, que los demás crean una cosa o en otra, es que tú ahí, cada uno tiene su camino. Y si creemos en la reencarnación, además, dicen estas creencias, que claro, si esa persona vino a cumplir un propósito y vino a progresar, nosotros ni siquiera tenemos que cuestionarlo porque estamos viendo, cuando vemos que se porta mal, solo vemos una parte pequeñita de su película es más grande con todas sus vidas que ha pasado. Y Entonces, quizás si nos interiorizáramos más en la vida o los propósitos de los demás, quizás los comprenderíamos de mejor manera, Ibiza. ¿No exacto. correríamos el riesgo de dispersarnos, de perder nuestra propia personalidad? Yo creo que no, yo creo que lo que hay que hacer es nosotros tener claro lo que nosotros creemos y por supuesto no hay nada, podemos avanzar y podemos, como decimos, mejorar, creer y nosotros intentar actuar conforme a esos principios. Kant hablaba del imperativo categórico, es decir, nos tenemos que dar unos valores y unos principios y actuar siempre conforme a ellos. Pase lo que pase, y tú eres libre cuando actúas conforme a esos principios. Da igual lo que digan los demás, quién te vea, quién no te vea, porque has asumido que has encontrado tu perla. Pero tienes que dejar a los demás porque las personas tienen su propio desarrollo, tú no puedes. Y al final la ciencia también nos ha demostrado que a través de las neuronas espejo, las personas terminamos imitando a los demás. Es decir, normalmente como los niños actúan por imitación. Entonces, si tú actúas correctamente y muchas personas se mejoran y se perfeccionan, los demás terminan imitando a esas personas que mejoran y se perfeccionan. No se trata de los demás, porque a lo mejor esa persona está en su fase del camino, déjalo, ¿qué más da? Está en su fase del camino. No es ni mejor ni peor, está recorriendo su camino y hay que dejarlo. Tú desde luego defender lo que tú crees, pero intentar más
que imponer a los demás, convencer. Decía Unamuno en España, venceréis, pero no convenceréis cuando Franco llegó al poder, porque sobra fuerza bruta, pero os falta razón, ¿no? Tú intentar nosotros argumentar, hablar, compartir nuestros conocimientos, pero si alguien no lo quiere, ¿por qué tenemos, quiénes somos nosotros para decir que es que a lo mejor somos nosotros quienes estamos equivocados? Lo que sí está claro que tenemos un mínimo denominador y ese mínimo denominador son los derechos humanos, esos derechos fundamentales, esa ley eterna. Dios tiene la ley eterna, la ley natural fue la que Dios escribió en nuestros corazones, dice el Nuevo Testamento según San Pablo, y esa ley positiva que puesto que hay personas que no van a actuar, como decía Giordano Bruno, sin leyes, sin necesidad de leyes ni de gobierno, pues las tenemos recogidas en nuestras constituciones, en la Constitución de México, en la española, en la que sea, donde hay una serie de preceptos que son los derechos fundamentales que nadie se puede saltar bajo ningún concepto y que son los derechos humanos. Pues moviéndonos dentro de esos parámetros, cada persona tiene su desarrollo. Pero como decimos, si venimos aquí a aprender, entonces yo creo que no Alguno, tenemos que estar preocupados porque los demás no teniendo las cosas claras. pero entonces la tarea de luchar por el bien común, de hacer que la humanidad progrese en conjunto, no se limita nada más a mi personal progreso, No, no, sino no. requeriríamos que progrese el mundo Exacto. entero. Sí, pero se trata tú de mejorarte a ti y decir, bueno, nosotros queremos que progrese el mundo. Decía Krauss. Bueno, pues el Krauss decía que había que divulgar los valores masónicos. ¿Qué hizo Krauss? ¿Los intentó imponer? No, escribió un libro para divulgar los valores masónicos. ¿Por qué? Porque él decía que solo el mundo progresaría si se fomentaba lo que él llamaba la alianza de la humanidad. Si todos, si llegamos como la cadena de unión, si todos llegásemos al sentir realmente que somos humanos. Pero él para convencer lo que hizo fue divulgar un libro. Tú lo que estás haciendo es utilizar este canal, tu canal, para divulgar este tipo de pensamiento. Pero habrá gente que realmente no esté de acuerdo, no pasa nada. Pero seguramente esto es como si todos llevamos un granito de arena, algún día haremos una montaña, pero intentar hacer la montaña de repente es muy complicado. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades, dentro de su línea, pues va divulgando y va perfeccionándose. Lo que no es lícito es que yo le diga a alguien que haga algo cuando yo no me he perfeccionado. Y si yo soy humilde, yo soy consciente de que soy imperfecto, de que yo intento ser mejor que ayer, pero probablemente, como dice el dicho, menos que mañana. ¿Por qué? Sí, Porque claro. cada día voy creciendo más, pero soy imperfecto. Si es que me equivoco y a veces avanzo, a veces retrocedo, a veces somos humanos y decimos, contra, pues no tenía que haber dicho esto o cualquier cosa. Lo importante es que seamos conscientes e intentemos dar pasitos cada día, pero que vamos a retroceder, que vamos a tener flaquezas, claro. Claro que vamos a tenerlo. Y decir, bueno, como dijimos antes en la clase anterior, yo tengo un propósito. ¿Cuál es mi propósito? Si yo estoy convencido de que mi propósito es ese, pues actuar de manera coherente con mi propósito, pero siempre, como dicen los zoroastristas, coordinando pensamiento, palabra y acto. Y eso nos falta. Yo creo que muy pocas personas podrán decir que 100% siempre tienen coordinado pensamiento, palabra y acto. Por supuesto. Y Visa, a través de tu plática y de tus cursos y de todas tus intervenciones en los medios, nos hablas de personajes, nos dices fulano dijo, mengano dijo, el escritor, el filósofo, el místico, han dicho tal y tal y tal, es decir, son tus referentes. Me interesa mucho saber, eh, ¿tú considerarías como a alguien, un personaje, tu gran maestro? Jesús, Abraham, ¿alguien ha sido tu ideal como maestro? Dicen los cabalistas que todo el mundo es un maestro. Y yo creo que de todo el mundo ha aprendido algo. Entonces, no podría decirte, incluso cuando decía cada persona es un maestro, tú vas en un taxi y yo, por ejemplo, no sé hacer una cosa y esa persona me ha enseñado. Yo creo que hay que aprender de todo el mundo. Por supuesto, yo soy cristiana, pero sí me interesaba acercarme a otras corrientes, a otras líneas de pensamiento.
Y te agradezco muchísimo, de verdad, Rafael, que me permitas en este canal que podamos hablar gente que nos interese, porque todos somos conscientes que estos son temas que muchas veces no interesan a todo el mundo. Yo he intentado escribir, bueno, he escrito libros sobre este tema. Dentro del mundo académico he tocado este tema, pero vamos a ser sinceros, no a todo el mundo, no hay una opinión unánime o no hay una recepción enorme sobre este tema y todavía, lamentablemente, hay muchísimos prejuicios. Hay quien dice, pues eso son sectas. No pueden ser sectas, en tanto en cuanto la RAE dice que una secta es aquella que promulga una religión distinta a la ortodoxa. Si tú no promulgas religión ninguna, técnicamente no puede ser ninguna secta. Claro, claro. Sí, Entonces, sin embargo, Ibiza, perdón por sí, interrumpirte, sin embargo, te confieso y lo confieso a todos nuestros amigos internautas, lo digo sin ningún asomo de pena, Ibiza Melián en alguna medida se convierte en un referente para mí. Y yo en muchos casos, si no lo expreso públicamente, lo digo para mí, como dijo Ibiza. Entonces muchas a mí me gracias, está pero no. pareciendo que te conviertes en un referente, especialmente con todos tus cursos. No, ¿Estás consciente de esa importancia que adquieres entre tus discípulos? no, yo no creo que, yo digo, soy una eterna aprendiz. Yo te agradezco muchísimo porque muchas veces, y se lo agradezco a la gente que me sigue, porque a mí me ayuda, primero, para seguir aprendiendo hay que compartir, pero también a mí me ayuda el poder hablar de estos temas a estructurar y decir, bueno, pues me falta esto, aprender, enriquecer el pensamiento, porque hay muchísimo, yo tengo que decir que muchos de los vídeos que yo he hecho, yo al principio ponía y la gente me dejaba comentarios y yo había cosas que no sabía y era la propia gente que me dejaba esos comentarios que me daba una nueva línea de investigación. Y seguir aprendiendo y seguir avanzando. Entonces, yo creo en el pensamiento colectivo y en este enriquecimiento y enriquecimiento mutuo y que cada vez vamos mejorando. Yo soy un aprendiz y agradezco el que podamos compartir en foros de este tipo, podamos crecer. Yo lo he defendido académicamente, mi tesis doctoral parte pues sobre este tema. Y hablé de todas estas corrientes, hablé de Cábala, había mucha gente que no entendía de este tema y me dijeron, pues no, nosotros no lo vemos o lo dejamos, pero yo seguí. Y mi pensamiento es seguir porque yo sí creo que dejar esa parte espiritual detrás nos puede llevar a involucionar socialmente. Muy Yo, peligrosamente, claro. Exacto. Yo creo que hay que rescatar entre todos, hay que rescatar, hay que introducirlo en el mundo académico, hay que introducirlo en la política. Yo soy una defensora, por ejemplo, el imperativo kantiano, Kant conocía estas corrientes por sus pasajes, intuimos que conocía estas corrientes y él, Kant hablaba de ese imperativo categórico que hacer por el bien mismo sin que te lo impongan externo. Querer imponer en la sociedad códigos éticos, cuando las personas no tienen esos valores externamente como nos imponía la religión, llega a asumir una cáscara, pero dentro no está esa espiritualidad, no está esa hermandad. Y pongo el ejemplo, llegó un momento en la religión católica, también lo comenté en mi libro, que debido a que no teníamos esa espiritualidad, porque recordemos que llegábamos a la divinidad a través de la gran iglesia, a pesar que de Claude de San Martín decía primero hay que ser católico y después cristiano, tienes que conocer la teología, pero no teníamos esa espiritualidad, llegábamos a través de la gran iglesia, a eso le sumábamos que la iglesia decía que no teníamos que saber leer y escribir, porque la palabra la recibíamos de los obispos, mucho después de los presbíteros, y que encima, por ejemplo, en casos como en España, no había suficiente, digamos que obispo o presbíteros suficientemente letrados para transmitir la palabra del Señor, que se convirtió en una religión excesivamente de símbolos. Es decir, como no sabíamos la esencia, no conocíamos la escritura, pues señalábamos a los demás si no hacían el ayuno los viernes, que dice la iglesia que hay que hacerlo los ayunos todos los viernes, si no íbamos a las procesiones, nos convertimos, yo lo pongo en mi libro, en una religión, en una sociedad de parecer y no ser. Qué Entonces, bonito, qué bonita frase. Una sociedad de parecer y no ser.
Exactamente, y mi teoría es que se convirtió en esa sociedad de parecer y no ser, y aplicándolo en el símil de la cábala, nos quedamos en una sociedad yesódica y no tiferética, dominada por el ego, y no ascendimos hasta la tifere, en el que teníamos que ya que madurar como sociedad según mi teoría, cosa que sí ascendió el norte. Entonces, si eso pasó con la religión y de ahí la Inquisición se nutría cuando veíamos a alguien que venía de fuera y que no hacía, no seguía lo mismo que nosotros hacíamos exteriormente, lo señalábamos porque creíamos que estaba fuera de la línea ortodoxa y muchas veces pasaba que llegaban extranjeros a España que eran católicos también, pero que no seguían nuestras prácticas y ya lo señalábamos como una herejía, actuaba la Inquisición. Entonces, el querer imponer externamente, porque no habíamos asimilado la doctrina, no nos habíamos hecho, no nos podíamos hacer cristianos porque ni siquiera conocíamos lo católico, es decir, no conocíamos la teología, porque no teníamos quien nos la había instruido. Y quiero poner el ejemplo, cuando empezaron los procesos inquisitoriales en Europa, que la gente mucho la achaca de la Inquisición a España. España es verdad que tenía una Inquisición férrea, que además lo que ellos no condenaban a nadie que no fuera católico, lo que pasa es que querían poner las líneas, pero en el tema de hechicería fueron muy pocos los casos que se condenaron en España, porque la Inquisición en España entendía que la hechicería era superchería, que no era hechicería, sino que como no había gente que le transmitiera la palabra que como era, que al final era fanatismo, eran superchería y que no tenía nada que ver. Con lo cual, los casos de procesos a brujas en el sur de Europa, en España, fueron muy pocos. Sin embargo, en el norte de Europa fueron enormes y no tenían ningún procedimiento. Entonces hay que tenerlo. Y mucho del derecho procesal penal español viene también de la Inquisición porque lo tenían todo pautado. Lo que hay que entenderlo dentro de su teología. Entonces, dicho esto, si queremos hacer lo mismo con los derechos, es decir, con que la gente asuma, ahora se hace para todo un código ético. Sí, pero queremos aprender un código ético externamente, la gente no lo va a asumir, no lo va a asumir como que realmente lo entiende. N- Dice, el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento, pero en casos como España, que tenemos más de 100.000 leyes, ¿quién se sabe? Yo estudié Derecho, ¿quién se sabe todas las leyes? Imposible. Te Pero tienes que no te exime de su Sí, de su cumplimiento, cumplimiento, claro, pero al final te ves que estás en una telaraña, que como te muevas o hagas algo, porque no sabes te realmente enredas. dónde operar, pero tú no has asumido esos principios porque nadie te los ha enseñado. Entonces, las leyes tienen que ser igual que la religión, es decir, ¿cuál es la regla de oro en todas las religiones y en todas las creencias? Trata a Pues los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Si es no hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿verdad? Claro, es que al final yo creo que no hay más esencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que si no inculcamos estos valores en la sociedad, que son unos valores mínimos, que da igual que hayas estudiado una carrera, que hayas hecho doctorado, que no, es que hay gente que apenas sabe leer ni escribir y tiene muchos más valores que otros que Por han hecho una supuesto. tesis doctoral y dan clases, son catedráticos de universidad. Es que para eso no hay que estudiar, hay que tener unos mínimos. Entonces, hay que comprender o hay que compartir esos valores. Y gracias a esos valores, si lo tenemos de mínimo y crecemos con ellos, por eso podemos hacer mejores sociedades. Pero intentando, voy a hacer una ley que un código ético, yo no sé ni cuántos códigos éticos, para todo hay un código ético. Un Claro. código, ¿quién se los aprende? Nadie. Y al final vemos que somos una sociedad de parecer y no de ser. Y cada vez que se destapa un caso de corrupción, vemos que gente que se llenaba la boca de que iba a ser no sé qué, al final actuaba de otra forma muy distinta. Criticaba, ¿cómo es? Consejos doy que para mí no tengo. Criticaba una cosa y actuaba de otra forma distinta. Me decías que ese tema o esos conceptos fueron los que desarrollaron tu tesis doctoral. ¿Cómo se llamó tu tesis doctoral o cuál fue tu tema fundamental? Pues mi tema fundamental fue la corrupción. Yo hice dos partes de una tesis, cogí las sentencias que se habían producido, sentencias firmes que se habían producido de corrupción política que se habían producido en España, ver cuál era el modus operandi, más o menos ya sabíamos el sistema el que lo genera, es decir, la figura del alcalde fuerte, la libre designación, el tema de la elección, sobre todo se da en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que son más pequeñitos y hay menos controles y es donde se parte para crear ese clientelismo, como pasa en muchos países latinoamericanos, se intenta crear un clientelismo que mantenga en el poder. Hay incluso ahora quien dice, no, pero eso no es corrupción. No, es la peor corrupción porque estás creando gente a tu alrededor que te mantenga ahí y no estás dando la libertad. Entonces, lo que yo vi y después de perfilar esa parte,
Es decir, dice Transparencia Internacional que hay menos corrupción en el norte que en el sur de Europa y en Latinoamérica, porque al final Latinoamérica es hermanos de España y Portugal. Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Por todas estas corrientes y cómo esa filosofía y esa religión y esas doctrinas no entraron. Y tenemos que entender que yo escribí un libro que se llama Corrupción Inarmónica, son 705 páginas, bueno, que está aquí detrás. Sí. Son Sí. 705 páginas en el que yo en uno de los capítulos hablé de las encíclicas papales. Cuando empiezan a ver las revoluciones liberales y empieza a querer separarse lo que es la iglesia del Estado, claro, la iglesia quería volver a la república cristiana, donde todo era, Dios era, como dijimos antes, sacerdote y rey, y quería volver ahí. Entonces la iglesia empieza a asimilar a la masonería con el liberalismo. Liberalismo y masonería para la iglesia era exactamente lo mismo, y con lo cual había que aniquilarlo. En el sur de Europa, donde el catolicismo controlaba tanto la Inquisición española, la Inquisición romana, como la portuguesa, como Latinoamérica, que se controlaba a la población, prácticamente no entró la masonería. Y la que entró en España, que cuando llegó la dictadura franquista fue eliminada y fueron condenadas, la que entró decía decía Francisco Giner de los Ríos, porque en España todo el pensamiento de Kraus es asimilado por la institución libre de enseñanza, krausismo que después también llega a Latinoamérica con cuando la dictadura, con la gente que emigró, los españoles que emigraron sobre todo a México y a otros países, pues esa institución libre de enseñanza, uno de sus grandes referentes era Krau perdón, era Francisco Giner de los Ríos. Y Francisco Giner de los Ríos decía que hay una directriz dentro de la masonería que solo se habla de cosas que nos unen y no que nos separe. Por lo tanto, de la religión, la Ahí con política. eso, y no soporto la tentación de preguntarte y visa tu propia opinión, ahorita que lo acabas de mencionar con el maestro Giner de los Ríos. Actualmente muchos masones pensamos que la masonería debe ser, involucrar toda la parte del ser humano, pero algunos masones nos regañan mucho y nos dicen que no debemos hablar ni de religión ni de política, es decir, se ha expulsado del estudio logístico o de las logias a la religión y a la política. Tu propia percepción, independiente de Krauss y de Giner de los Ríos, tu propia percepción, ¿cómo verías eso de que la masonería no se atreva a tratar ni temas religiosos ni temas Yo creo políticos? que dentro de las logias no se deben tratar, por una sencilla razón, porque si no, en una logia puede haber de muchísimas ideologías y de muchísimas religiones. Lo que se trata es guardar un sitio donde todos podamos sentirnos unidos. Pero eso no quita que tú te influyas en unos valores masónicos y que al final los valores masónicos lo que te dicen es que tú tienes que ayudar a que el mundo vaya mejor y que lo habitual es que haya muchos masones que se involucren en política, se involucren en temas religiosos porque quieren ampliar, pero no, la masonería no se podría posicionar de una forma u otra porque dentro de sus logias habrían personas de diferentes corrientes, que eso no quita, como decimos, que fuera haya mucho. ¿Qué es lo que pasó? Que decía Giner de los Ríos que esas pleitos políticos se llevaban a las propias logias y al final el pleito de fuera entraba en las logias y como había personas de diferentes corrientes, terminaban dividiéndose en diferentes grupos. Entonces, y a la vista está que todo el pasado que teníamos, que la iglesia lo condenó; dos, cuando el franquismo fueron condenadas toda esa corriente y todavía hay mucho prejuicio sobre la masonería en España y en otros países latinos, y a la vista está que el número de masones que hay en España respecto a otros países es muchísimo menor. Por ejemplo, nosotros siempre decimos que en el Reino Unido o en Estados Unidos, poner que eres masón, eso significa que tienes unos ciertos valores éticos que se te presupone. Sin embargo, poner a nadie se le ocurriría en España poner que eres masón, porque probablemente, no sé yo. Mira, solo hubo un político que habló, yo siempre lo comentaba con mi marido, hubo un político que fue a unas elecciones, estamos hablando de la etapa democrática, ¿no? Y estaba yo escuchando en la tele y le hicieron una entrevista y él dijo que era masón, este político, y se presentó.
No sacó nada. No sé si era por eso o por otra cosa, pero lo cierto es que no sacó nada. Yo siempre decía, mejor que no hubiese dicho nada. Y, y, Era un y- político, además, él era francés, bueno, era Valls, que él vino, era francés, del gobierno francés, y se presentó en Cataluña y no. no, no, no Claro, porque en pegó. Francia, claro, en Francia él diría, en Francia esto es normal, pues voy allí y lo digo, pues no. Dice hermosa, se nos está terminando el tiempo. ¿Me ayudas a redondear tu participación de estas charlas entretenidas de hoy? Me enriqueció muchísimo, te agradezco como siempre en el alma, te mando un abrazo con todo el cariño y todo el respeto de nosotros. Por favor, saluda de nuestra parte muy respetuosamente a tu esposo y tratemos de redondear un poquito esto y por supuesto que las puertas de charlas entretenidas están siempre anhelantes de tu presencia. Gracias. Pues nada, decirle a todo el mundo que si quiere que pasen por mi canal de YouTube, que vean este canal, que no solo el mío, que vean este canal, que tienen muchos vídeos en abierto y que al final de lo que se trata aquí es de ir aprendiendo entre todos, de compartir conocimiento y, como decíamos en el Cantor de la Perla, rescatar esa perla que llevamos en el interior. Rescatar esa perla que llevamos en el interior para perfeccionarnos como personas y para intentar ofrecer a la sociedad lo mejor de nosotros mismos. Cuando cada uno se comprometa en ofrecer lo mejor de sí mismo a los demás, podremos pensar que se mejora la sociedad y, como dicen los cabalistas, pues se produce el tikkun olam, que es la redención general. Así que muchísimas gracias. Te Pues agradezco de muchísimas veras. gracias. Y por favor que no sean las últimas ocasiones, vamos, si me permites, vamos a hacer con más frecuencia esto. Muchísimas gracias. Y nada, un saludo a Gina Gracias en enorme su nombre. y que seguimos en contacto. Y felicidades por un programa tan bueno, ¿eh? Yo espero, y además ya sabiendo, no por mí, sino por los que tú haces, ya sabiendo que hay gente interesada en este tema, pues mira, ya uno es feliz. Que tengas el mejor fin de semana, la próxima que sea muy buena. Mis condolencias por tu pérdida de tu familiar, pero pues así es la vida y tú y yo estamos mejor preparados para entender la partida de los seres amados. Ibiza, Así que tengas que bonita tarde. un abrazo a Gracias. Gina. Gracias. Chao. Adiós. Chao.